Seguimos con Audición Gomidas y como todos los fines de semana es momento de darle la bienvenida a Betty. ¿Cómo estás, Betty? Contentas de tenerte una vez más aquí en Gomidas. Hola chicas, buenas tardes a todos en el Что estudio, buenas tardes Japorenk. a la audiencia. Feliz Día del Eh, Periodista, Betty, es verdad, Lucine. Muchas Sí. gracias, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Pasó una semana más cargada de cuestiones, importantes como reuniones y hechos que son, definitorios en la realidad de Armenia y de Artsaj, ¿no? Primer punto, la semana pasada informamos sobre el viaje del presidente de Artsaj, Aray Harutyunyan, junto a una delegación a Yerevan, ¿no? Para encontrarse con las autoridades de Armenia y tener reuniones para discutir la cuestión de Artsaj. Esta delegación se quedó alrededor de una semana en Yerevan y así tuvieron lugar diferentes reuniones, ¿no? Lo curioso es el periodo largo de la estadía, ¿no? Porque en general suelen ser unos días, o sea, los días de las reuniones y luego se regresa. Pero al parecer las reuniones fueron variadas y esto llevó a que se quedaran una semana entera. Luego de su regreso a Stepanakert, pasó prácticamente una semana más, en la cual llevaron adelante otras reuniones ya en Artsaj para compartir justamente lo que se trató en Yerevan. Además de las reuniones, el presidente Aray Harutyunyan brindó una entrevista que se transmitió por la televisión pública, donde respondió a varias preguntas importantes, entre las que podemos rescatar algunos puntos de relevancia de lo que dijo el presidente. Primero, que el hecho de el derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj no está bajo discusión, ¿no? Esto era una cuestión de mucha preocupación para la sociedad armenia. Al respecto de esto dijo que no se pensará Artsaj como parte de Azerbaiyán y no se discutirá la independencia de facto, ¿no? Artsaj sigue regido por su Estado y por su constitución. Esto fue lo que confirmó Aray Harutyunyan. Como segundo punto, dijo también que la lucha debe continuar en las plataformas internacionales, o sea, con diferentes países, países amigos, países que respetan la democracia. O sea, en este sentido, continuará el trabajo de los diferentes países, incluso de las comunidades armenias de la diáspora, tras el reconocimiento de la independencia de Artsaj. Y mencionó que esto se haría en base a la norma de autodeterminación de las naciones de la Carta de la ONU, que no tienen nada que ver con el derecho a la integridad territorial. O sea, textualmente lo que dijo es que la norma de la integridad territorial no es superior al derecho de las naciones a la autodeterminación. Y en ese marco será la lucha por Artsaj. Por otro lado, también dijo que la mejor fórmula para mantener a Artsaj como parte de Armenia, como armenio, es luchar viviendo en Artsaj, ¿no? Y como ejemplo manifestó que él y su familia ya han elegido ese camino. También se le preguntó a Aray Harutyunyan sobre el vínculo directo de Artsaj con Azerbaiyán, ¿no? Recordemos que una de las últimas declaraciones por parte de Azerbaiyán fue que negociarían directamente con Artsaj, ¿no? Sin intermediarios, o sea, sin el rol de Armenia como parte de estas discusiones. Y ante esta pregunta, el presidente de Artsaj dijo que estos contactos en realidad comenzaron desde fin de la guerra del 2020, ¿no? Y por medio de estas conversaciones con Azerbaiyán se resolvieron diferentes problemas, como por ejemplo la de las personas desaparecidas o cuestiones de infraestructura. De todos modos, lo que dijo Harutyunyan es, en cuanto a estos contactos o negociaciones políticas, es que hay que tomar una decisión sobre si van a aceptar estas propuestas o no, y qué poderes tendrán los participantes en estas reuniones y demás. O sea, todavía no hay nada claro al respecto. También
hizo referencia a las fuerzas pacificadoras rusas, ¿no? Y en torno a esto, el presidente dijo que no imagina el futuro de Artsaj sin la presencia de Rusia allí, y que por eso también se espera garantías mucho más confiables de Rusia, a pesar de que es muy valorable también el trabajo de la comunidad internacional en general. Y en torno a este tema, también hizo referencia a que qué pasará después de los 3 años, cuando el contrato, entre comillas, de las fuerzas rusas culmine, ¿no?, en este territorio. Recordemos que en el acuerdo de fin de la guerra se planteó el ingreso de las tropas rusas por 5 años, ¿no? Y luego de ese periodo se vería qué se hacía. Lo que dijo Harutyunyan es que no puede decir de qué manera los rusos continuarían garantizando la estabilidad de Artsaj después de ese plazo, ¿no? Si extendiendo la misión, esta misión de mantenimiento de paz, o en otro formato, ¿no? Y que seguramente, bueno, el liderazgo ruso lo anunciará en un tiempo. Otro tema al cual también hizo referencia el presidente de Artsaj en esta entrevista, ya que, bueno, hacía unos días no más, el filántropo y empresario de origen armenio, ruso de origen armenio, Rubén Vartanian, anunció que asumirá oficialmente el cargo de ministro de Estado de Artsaj en noviembre. Vartanian anunció esto en su cuenta de Facebook, diciendo que está preocupado por la forma en la que se están desarrollando los acontecimientos políticos en torno a Armenia y Artsaj, y en cómo se está agravando la situación en torno a la solución del problema de Artsaj. Y también que se da cuenta que ya no tiene tiempo para pensar y debe asumir su responsabilidad en el futuro de Artsaj. Así que, bueno, afirmó que a principios de noviembre asumirá oficialmente el cargo de ministro de Estado y luego establecerá ya los objetivos estratégicos y las tareas prioritarias que hay que resolver. Y para cerrar esta noticia y pasar a la siguiente, dato para tener en cuenta es que Rubén Vartanian, junto con un grupo de socios de diferentes lugares del mundo, invirtieron más de 1.500 millones de dólares en inversiones, ya sea comerciales o sociales, en Armenia y en Artsaj. Bueno, por otro lado, ¿qué pasó con la misión civil de la Unión Europea que había llegado a Armenia? En el reporte pasado comentamos que iba a llegar esta misión muy pronto al país, y efectivamente llegó el lunes pasado. Y el objetivo de su llegada era realizar actividades de observación a lo largo de la frontera con Azerbaiyán. Esta semana la Unión Europea presentó detalles sobre el despliegue de la misión de observación en la frontera, brindando datos importantes. Por ejemplo, ¿dónde están ubicados los expertos que forman parte de esta misión de observación? Están en la frontera reconocida internacionalmente entre Armenia y Azerbaiyán, pero del lado armenio. ¿Es la misión de la Unión Europea una misión militar? No. Solo se desplegarán observadores civiles, ¿no?, que van a informar sobre la situación militar relacionada con el alto al fuego. Y teóricamente esto permitirá a la Unión Europea apoyar mejor a las comisiones fronterizas de los dos países. ¿De cuántas personas se compone la misión de seguimiento de la Unión Europea? Esta misión consta de hasta 40 observadores civiles que estarán desplegados por un periodo de 2 meses. ¿Se desplegará una misión de monitoreo similar en Azerbaiyán? No, solamente estarán del lado armenio, y además habíamos comentado nosotros que Aliyev rechazó que esta misión también tenga lugar en Azerbaiyán. Por otro lado, la OSCE también envió una misión de observación a Armenia para evaluar la situación en las regiones fronterizas
y vinieron por invitación del gobierno armenio. Esta misión está integrada por también un grupo técnico compuesto por expertos internacionales y representantes de la OSCE que visitarían áreas fronterizas y realizarían consultas. Entonces, nos encontramos en una realidad en la que tenemos dos misiones de observación. Y la pregunta es si cooperan estos grupos. Y la respuesta es que no, que son dos misiones diferentes con mandatos diferentes, ¿no? La misión de la Unión Europea mantendrá contacto con todas las estructuras internacionales, incluida la OSCE. Pero bueno, a pesar de que estas misiones de observación están trabajando en las regiones fronterizas, esta semana, casi todos los días, Azerbaiyán abrió fuego con armas de diferentes calibres hacia posiciones armenias del este del país. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas y la parte armenia respondió a estas agresiones. Sin embargo, lo preocupante es la cantidad de veces, o sea, en reiteradas oportunidades, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán anunció que Armenia había violado el cese al fuego, ¿no? Aunque el Ministerio de Defensa de Armenia negó todas estas declaraciones. Pero esta puede ser una estrategia de Azerbaiyán, como suele hacer constantemente, de justificar futuros y nuevos ataques. Y ya que nombramos al Ministerio de Defensa, tenemos, bueno, algunas decisiones importantes que se discutieron en materia de defensa en la última sesión de gobierno. Y una de ellas consiste en que el gobierno ha decidido destinar 35.000 millones de dirhams al Ministerio de Defensa para gastos no previstos en el presupuesto de este año. O sea que esto iría destinado a mejorar las condiciones de construcción de las infraestructuras del ejército. Por otro lado, está previsto también que el presupuesto de defensa de Armenia aumente en un 47,2% para el año que viene, o sea, el 2023. Este presupuesto se va a destinar a 5 programas, como por ejemplo el programa de apoyo a la defensa, atención médica, militar y servicios de salud, educación y entrenamiento militar, cooperación militar internacional y desminado humanitario y servicios de expertos. Por otro lado, noticias de relevancia en materia de política exterior, y esta vez con un país considerado un aliado de Armenia, y se trata de Irán, ¿no? Cuyo ministro de Asuntos Exteriores estuvo en Yerevan. En el programa de esta visita hubo diferentes actividades, como una reunión privada y también luego pública con su par, el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan. Otra de las actividades, muy relevante por cierto, fue la inauguración del Consulado General de Irán en Kapan, o sea, al sur de Armenia. En este acto, Mirzoyan confirmó su intención de establecer un consulado general de Armenia en Tabriz también, y que la República Islámica de Irán siempre ha sido y seguirá siendo un socio clave para Armenia. Por su parte, el canciller iraní dijo que su política es respetar la integridad territorial de los países y las fronteras reconocidas internacionalmente en la región, y por otro lado que se trabajará mucho para desarrollar aún más las relaciones comerciales y económicas entre los dos países, ¿no? Así como por ejemplo la ruta de tránsito, el transporte de mercancías y el transporte de pasajeros a lo largo de esta ruta. Pasamos a la próxima noticia, pero tiene relación con Irán porque tiene que ver con el famoso corredor del sur de Armenia que pretende Azerbaiyán. Y que en realidad la parte armenia, o sea, representada por el primer ministro Nikol Pashinyan, dice que no es un corredor, ya que el único corredor que existe es el de Lachin. Hace unos días, Nikol Pashinyan escribió en su Twitter que Armenia está esperando la respuesta positiva de Azerbaiyán a la propuesta de Armenia de abrir 3
puestos de control en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Esta ruta garantizaría la conexión entre Azerbaiyán y Najicheván, ¿no? Que es lo que Azerbaiyán pretende, básicamente. El Servicio de Seguridad Nacional de Armenia presentó el proyecto de creación de estos nuevos postes de control fronterizos en 3 secciones de la frontera, que serían Sot, Yeraz y Karahunch. Respecto a esto, el primer ministro ya había dicho en agosto que Armenia está lista para proporcionar comunicación entre Azerbaiyán y Najicheván de acuerdo con la legislación armenia. Sin embargo, Azerbaiyán no recibe de manera positiva esta propuesta de que hayan puestos de control armenios sobre esta carretera. Y por último, para cerrar ya nuestro reporte, tenemos una información importante sobre la construcción de la carretera alternativa al corredor de Lachin, que comenzó en agosto de este año, y que, bueno, este sería el camino permanente que a su vez reemplazaría el temporal que hay ahora, ¿no? Actualmente, para acceder a Artsaj hay un camino alternativo luego del 25 de agosto en el cual, bueno, se entregó toda esta región de Persor-Lachin. Hay un camino alternativo, pero parece que ya a principios del año que viene estaría funcionando el nuevo, ¿no? Esta obra, bueno, según lo que se ha anunciado, estaría listo en enero y se podría usar desde esa fecha. Muy bien, Betty, muchísimas gracias por tu reporte, siempre muy completo y con mucha información. Te mandamos un saludo grande y será hasta la próxima semana. Mucho gusto. Feliz semana a todos. Gracias.